Bienvenidos un dúa mu S a mi canal. Espero que tu copyright N teniendo un dúa fabuloso, lleno de energía positiva y sobre todo, con muchas ganas de chismear un poquito. Porque seamos honestos, a copyright N no le gusta enterarse de los secretos mejor guardados de nuestros famosos favoritos, ¿verdad? Hoy rense porque les traigo una bomba, una revelación superíndice 3N que sinceramente, a mí me dejo superíndice 3 con la boca abierta. Vamos a hablar de Can Yaman. Ese hombre que nos roba el aliento con cada sonrisa, ese turco irresistible que conquistó superíndice 3 nuestros corazones con su talento y su carisma. Pero copyright sabemos realmente de con diéresis copyright L. Mu se ayu de sus papeles en las telenovelas, de sus increíbles transformaciones físicas y de su innegable atractivo, copyright N es Can Yaman en su intimidad. Copyright le inspira. Copyright N es su mayor ídolo. Pues bien, hoy vamos a descubrir una faceta desconocida de Can Yaman. Vamos a indagar en sus gustos cinematográficos, en sus influencias artísticas y lo mu es importante, vamos a revelar que copyright N es su actor favorito. Y les aseguro que la respuesta los va a sorprender. Porque a ver, copyright N se imaginará que el galu N turco, el rey de las comedias románticas, admira a. Bueno, ya lo descubrirán N, no les voy a arruinar la sorpresa tan pronto. Pero antes de que entremos en materia, quiero invitarlos, como siempre, a que se suscriban a mi canal. Su copyright que lo digo en cada vídeo, pero es que su apoyo es fundamental para mí. Si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan de los chismecitos, de las curiosidades y de los secretos de los famosos, no duden en darle clic al botón superíndice 3 en el rojo de suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Se los agradeceré muchísimo. Ahora sin mu preámbulos, vamos a sumergirnos en el mundo de Can Yaman y a descubrir que copyright N es su actor favorito. Rense porque la respuesta los va a dejar impactados. Para entender un poco la elección superíndice 3N de Can Yaman, tenemos que comprender su propia trayectoria. Can no solo es un actor guapísimo, es un copyright prete con una formación superíndice 3N su superíndice 3 lida. Se graduó superíndice 3 en Derecho, ¿lo saben? Antes de conquistar la televisión superíndice 3N, Can era un abogado prometedor. Pero el destino tenía otros planes para con diéresis copyright L, y gracias a Dios, porque si no, nos habríamos perdido de un talento increíble. Su salto a la fama fue con la serie Erkenci Kwai, donde interpretó superíndice 3 a Candy Beat, un foto superíndice 3 grafo aventurero y apasionado. Este papel lo catapultó superíndice 3 al estrellato internacional y lo convirtió superíndice 3 en un fenus superíndice 3 meno global. Después copyright S vinieron otros proyectos exitosos como Dolunay y By Jane, donde demostró superíndice 3 su versatilidad y su capacidad para conectar con el público. Pero mu se ayu de las comedias románticas, Can ha demostrado que tiene mucho que ofrecer. Su participación superíndice 3N en la serie Sandokan revela su ambición superíndice 3N por explorar nuevos copyright neros y desafiar sus propios límites. Y es que Can no se conforma con ser un simple galu N con diéresis copyright L quiere ser un actor completo, un copyright prete que pueda asumir cualquier reto. Y es precisamente esa ambición superíndice 3N, esa pasión superíndice 3N por el arte dramático, lo que explica su admiración superíndice 3N por su actor favorito. Porque a ver, piensen por un momento, ¿a copyright N admirará a un actor como Can Yaman? ¿A un galu N de Hollywood? ¿A un actor de acción superíndice 3N? ¿A una estrella de las comedias? Pues bien, la respuesta es Marlon Brando. Su copyright que algunos de ustedes estarán sorprendidos. Can Yaman admirando a Marlon Brando. ¿El símbolo de la rebeldía y la intensidad dramática? Pues su es. Y la razón superíndice 3N es muy sencilla, Can ve en Brando un ejemplo de autenticidad, de compromiso y de entrega total a su personaje. Marlon Brando fue un actor revolucionario, un copyright prete que rompió superíndice 3 con los esquemas tradicionales y que impuso su propio estilo. Su naturalidad, su expresividad y su capacidad para transmitir emociones complejas lo convirtieron en una leyenda del cine. Y Can Yaman, como muchos otros actores, ve en Brando una fuente de inspiración superíndice 3N, un modelo a seguir. En varias entrevistas, Can ha mencionado la influencia de Brando en su trabajo.
Ha hablado de su admiración superíndice 3N por su copyright técnica actoral, por su capacidad para improvisar y por su compromiso con la verdad es su copyright nica. Can ha dicho que Brando le enseñó más menos su con diéresis superíndice 3 a no tener miedo de mostrarse vulnerable, de conectar con sus emociones profundas y de entregar todo de su en cada interpretación superíndice 3N. Y si lo piensan bien, hay ciertas similitudes entre Can Yaman y Marlon Brando. Ambos son actores carismáticos, con una presencia copyright nica imponente y con una gran capacidad para conectar con el público. Ambos son rebeldes, inconformistas y con una gran pasión superíndice 3N por su trabajo. Y ambos han demostrado que son capaces de asumir cualquier reto, de transformarse física y emocionalmente para dar vida a sus personajes. Claro, Can Yaman aún tiene mucho camino por recorrer para alcanzar el nivel de Brando. Pero su admiración superíndice 3N por el legendario actor es una muestra de su ambición superíndice 3N, de su compromiso y de su deseo de convertirse en un copyright prete de primer nivel. Y es que Can no se conforma con ser un simple rostro bonito. Con diéresis por mil él quiere ser un actor de verdad, un copyright prete que pueda emocionar, inspirar y transformar al público. Y para lograrlo tú dispuesto a trabajar duro, a estudiar a los grandes maestros y a seguir su propio instinto. Asu que ya lo saben, mis amores. La pro superíndice 3 vez que vean a Can Yaman en la pantalla, recuerden que detrás de ese rostro angelical se esconde un actor con una gran ambición superíndice 3N, con una pasión superíndice 3N desbordante y con un gran respeto por la historia del cine. Un actor que admira a Marlon Brando y que suele más menos a con dejar su propia huella en el mundo del espectáculo. Y ahora, para concluir, vamos a repasar brevemente los puntos principales de este vídeo. Descubrimos que Can Yaman el Galu, turco que nos roba el aliento, admira a Marlon Brando, un actor legendario que revolucionó superíndice 3 el mundo del cine. Explicamos las razones de esta admiración superíndice 3N y analizamos las similitudes entre ambos actores. Y concluimos que la elección superíndice 3N de Can Yaman revela su ambición superíndice 3N, su compromiso y su deseo de convertirse en un copyright prete de primer nivel. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruto copyright hacia copyright dolo. Me encanta compartir con ustedes mis conocimientos y mis opiniones sobre el mundo del espectáculo. Y me encanta saber que ustedes también copyright disfrutan de este tipo de contenido. Ahora, quiero invitarlos a que me dejen sus comentarios abajo. ¿Copyright les pareció superíndice 3 la elección superíndice 3N de Can Yaman? ¿Se lo imaginaban? ¿Q Copyright N es su actor favorito? CU Copyright tenme todo. Me encanta leer sus opiniones y responder a sus preguntas. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó superíndice 3 este vídeo, no duden en darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal. Su apoyo es fundamental para mí y me ayuda a seguir creando contenido que les guste. Se los agradeceré muchísimo. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Les mando un beso enorme y nos vemos en el pro superíndice 3 simo. Chao, chao. Asterisco, asterisco, asterisco. Pero espérense, mis chiquis. Que la cosa no termina aquí. Después de esta bomba, no podemos simplemente despedirnos sin profundizar un poquito más en este fascinante tema. Porque entender por qué Can Yaman admira a Marlon Brando es adentrarnos en un universo de talento, dedicación y sobre todo, una visión muy particular del arte de la actuación. Vamos a sumergirnos aún más en la vida y obra de Marlon Brando. Porque, seamos sinceros, ¿quién no ha oído hablar de él? Pero ¿cuántos de nosotros realmente conocemos la magnitud de su impacto en el cine? Brando no solo fue un actor, fue un icono, un rebelde, un innovador. Un hombre que cambió las reglas del juego y dejó una huella imborrable en la historia del séptimo arte. Desde sus inicios en el teatro, Brando demostró una capacidad innata para conectar con sus personajes, para meterse en su piel y transmitir sus emociones de una manera cruda y visceral. Su formación en el Actors Studio, bajo la tutela de la legendaria Stella Adler, le proporcionó las herramientas necesarias para desarrollar su propio estilo, un estilo que se caracterizaba por la naturalidad, la improvisación y la búsqueda constante de la verdad escénica. Sus primeros papeles en el cine en películas como Un tranvía llamado Deseo y Viva Zapata, lo catapultaron a la fama y lo convirtieron en un símbolo de la juventud rebelde e inconformista. Su interpretación de Stanley Kowalski en Un tranvía llamado Deseo
es considerada una de las más icónicas de la historia del cine, un retrato magistral de la masculinidad tóxica y la fragilidad humana. Pero Brando no se conformó con ser un simple galán de Hollywood. A lo largo de su carrera, demostró una versatilidad asombrosa, interpretando una amplia gama de personajes, desde el rudo Terry Malloy en La Ley del Silencio, hasta el carismático Vito Corleone en El Padrino. Cada uno de sus papeles era una transformación completa, un ejercicio de inmersión total en la psique del personaje. Y es precisamente esa capacidad de transformación, esa entrega total a su personaje, lo que tanto admira Can Yaman de Marlon Brando. Can, como Brando, no se conforma con interpretar un papel, él quiere vivirlo, sentirlo, hacerlo suyo. Quiere entender las motivaciones de su personaje, sus miedos, sus deseos, y transmitirlos al público de una manera auténtica y creíble. Pero la admiración de Can por Brando va más allá de su talento actoral. También admira su rebeldía, su inconformismo y su compromiso con sus ideales. Brando fue un activista político, un defensor de los derechos civiles y un crítico acérrimo de la injusticia social. Utilizó su fama y su influencia para denunciar la discriminación, la pobreza y la guerra. Y esa conciencia social, ese compromiso con el mundo que lo rodea, es algo que también comparte Can Yaman. Can ha participado en numerosas campañas benéficas, ha apoyado a organizaciones que trabajan por la protección de los animales y el medio ambiente, y ha utilizado su plataforma para concienciar sobre diversas problemáticas sociales. Así que, mis amores, la admiración de Can Yaman por Marlon Brando no es casualidad. Es el reflejo de una visión compartida del arte de la actuación, una visión que se basa en la autenticidad, el compromiso y la entrega total. Es la admiración de un actor joven y ambicioso por un maestro consagrado, un modelo a seguir, una fuente de inspiración constante. Pero, ¿qué otras influencias artísticas han moldeado la carrera de Can Yaman? ¿Qué otros actores, directores o películas han dejado una huella en su formación como intérprete? Bueno, mis chismosos favoritos, eso es algo que tendremos que investigar en futuros vídeos. Porque, como saben, a mí me encanta profundizar en la vida de nuestros famosos favoritos y descubrir todos sus secretos mejor guardados. Por lo pronto quiero que reflexionemos un poco sobre la importancia de tener ídolos, de tener referentes, de tener personas a las que admiramos y de las que podemos aprender. Porque, seamos honestos, todos necesitamos un modelo a seguir, alguien que nos inspire a ser mejores, a alcanzar nuestras metas y a superar nuestros límites. Y en el caso de Can Yaman, su admiración por Marlon Brando es un ejemplo perfecto de cómo un ídolo puede influir positivamente en la carrera de un artista. Brando le ha enseñado a Can a no tener miedo de mostrarse vulnerable, a conectar con sus emociones más profundas y a entregar todo de sí en cada interpretación. Pero ojo, mis amores, que la admiración no debe convertirse en imitación. Cada artista debe encontrar su propia voz, su propio estilo, su propia manera de interpretar. Y Can Yaman, a pesar de su admiración por Brando, ha demostrado que tiene una personalidad propia, un carisma único y un talento innegable. Can ha sabido tomar lo mejor de Brando, su autenticidad, su compromiso, su entrega total, y adaptarlo a su propio estilo, a su propia sensibilidad. Y el resultado es un actor que emociona, que divierte, que inspira, que conquista al público con su talento y su carisma. Así que, mis chiquis, la próxima vez que vean a Can Yaman en la pantalla, recuerden que detrás de ese rostro angelical se esconde un actor con una gran ambición, con una pasión desbordante y con un gran respeto por la historia del cine. Un actor que admira a Marlon Brando y que sueña con dejar su propia huella en el mundo del espectáculo. Y ahora sí, para concluir de verdad, vamos a repasar una vez más los puntos clave de este vídeo. Descubrimos que Can Yaman, el galán turco que nos roba el aliento, admira a Marlon Brando, un actor legendario que revolucionó el mundo del cine. Profundizamos en la vida y obra de Brando y explicamos las razones de esta admiración. Analizamos las similitudes entre ambos actores y reflexionamos sobre la importancia de tener ídolos y referentes en la vida. Y concluimos que la elección de Can Yaman revela su ambición, su compromiso y su deseo de convertirse en un intérprete de primer nivel. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta compartir con ustedes mis conocimientos y mis opiniones sobre el mundo del espectáculo. Y me encanta saber que ustedes también disfrutan de este tipo de contenido. Ahora, quiero invitarlos a que me dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué les pareció este análisis más profundo de la admiración de Can Yaman por Marlon Brando? ¿Conocían la trayectoria de Brando? ¿Qué opinan de la importancia de tener ídolos? Cuéntenme todo.
Me encanta leer sus opiniones y responder a sus preguntas. Y antes de despedirme definitivamente quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no duden en darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal. Su apoyo es fundamental para mí y me ayuda a seguir creando contenido que les guste. Se los agradecería muchísimo. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo. Chao, chao, mis amores. No se olviden de seguir chismeando.